La teoría gestáltica. La teoría gestáltica, desarrollada por Fritz Perls y otros, se centra en la relación entre el individuo y su entorno, enfatizando la importancia del contacto y la autorregulación. A continuación se presentan los conceptos clave de esta teoría. 1. Visión de yo de campo, definición. El yo no existe sin un mundo y viceversa. La identidad se construye en la interacción con el entorno. Relación yo, tú. Se considera una potencialidad que se encuentra con otra, creando una unidad co-creada entre dos personas. 2. Terapia relacional es terapia intrapsíquica. Terapia relacional. Se enfoca en la interacción entre dos individuos que se influyen mutuamente. Terapia intrapsíquica se centra en el paciente, observándolo y diagnosticándolo para facilitar el cambio. 3. Campo, definición. La realidad se construye en una relación permanente entre un organismo y su entorno, siempre en cambio y en constante movimiento. Autopoiesis, proceso mediante el cual un organismo se mantiene vivo y se autorrepara, separándose del entorno y regulando sus necesidades. Ciclo de necesidades gestáltico fases. Sensación, reconocimiento de una necesidad emergente. Conciencia, darse cuenta de la sensación. Energetización, activación de la energía para actuar. Acción, comienzo de la acción para satisfacer la necesidad. Contacto, interacción con el objeto que satisface la necesidad. Consumación, satisfacción completa de la necesidad. Retirada, finalización del contacto. 5. Mecanismos de defensa e introyección. Incorporación de normas y expectativas ajenas, confundiendo límites personales. Proyección, atribuir a otros características propias no reconocidas. Retroflexión, dirigir hacia uno mismo lo que se desea hacer a otros, generando culpa. Confluencia, pérdida de límites personales, fusionándose con el entorno. Deflexión, desviación del contacto directo, evitando emociones. 6. Teoría del self y ciclo de contacto PAN. Self no es una entidad fija, sino un proceso dinámico que se activa en la interacción con el entorno. Límite o frontera define lo propio de lo otro, permitiendo el contacto y la diferenciación. 7. Neurosis definición, alteración en el proceso de contacto y retirada, resultando en una incapacidad para adaptarse y satisfacer necesidades. Características: fijación en un pasado inmutable, rigidez en el comportamiento y evasión del darse cuenta. 8. Objetivos terapéuticos: favorecer el darse cuenta de patrones de interrupción de contacto. Facilitar la transición del apoyo ambiental al autoapoyo. Integrar polaridades y promover el ajuste creativo. 9. Métodos terapéuticos. Observación fenomenológica. Comprender la experiencia del paciente. Técnicas expresivas. Incluyen dramatización, silla vacía y exageración para explorar emociones y polaridades. Conclusión: la teoría gestáltica se centra en la interacción entre el individuo y su entorno, enfatizando la importancia de la autorregulación y el contacto. A través de un enfoque terapéutico relacional, se busca ayudar al paciente a reconocer y satisfacer sus necesidades, integrando experiencias y promoviendo el crecimiento personal. La comprensión de los mecanismos de defensa y la dinámica del self son fundamentales para abordar la neurosis y facilitar el proceso terapéutico. Presentación sobre la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. Carl Rogers, 1902-1987, fue un psicólogo estadounidense que desarrolló la terapia centrada en el cliente, un enfoque innovador en la psicoterapia, que enfatiza la importancia de la relación terapéutica y la experiencia subjetiva del cliente. Su trabajo se desarrolló en varias etapas, desde su enfoque inicial en la prevención del delito en jóvenes, hasta su interés en la psicología social y el desarrollo de grupos de encuentro. Características del terapeuta en la terapia centrada en el cliente. 1. Empatía. El terapeuta debe tener una comprensión profunda y no valorativa del mundo interno del cliente, lo que implica una conexión emocional genuina y una capacidad para captar los sentimientos y experiencias del cliente. 2. Congruencia o autenticidad. El terapeuta debe ser auténtico y transparente en su relación con el cliente, alineando sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Esto fomenta un ambiente de confianza y apertura. 3. Aceptación incondicional. El terapeuta debe aceptar al cliente tal como es,
sin juicios ni condiciones, lo que permite al cliente explorar su verdadero yo sin miedo al rechazo. Concepto de personalidad según Roger Rogers define la personalidad a través de la noción de self, sí mismo, que se entiende como un flujo existencial de experiencias, sentimientos y sensaciones. La personalidad se desarrolla a partir de la interacción entre el individuo y su entorno, especialmente en la infancia. La incongruencia ocurre cuando hay una discrepancia entre el self-real, quién es el individuo, y el self-ideal, quién cree que debería ser, lo que puede llevar a distorsiones en la percepción de la realidad y síntomas psicológicos. La congruencia, en cambio, se produce cuando hay alineación entre estas dos dimensiones, lo que resulta en una mayor aceptación y bienestar. Yo reflejo se refiere a la percepción que tiene una persona de sí misma basada en sus experiencias y sentimientos reales, mientras que el yo ideal es la imagen que la persona tiene de cómo debería ser, influenciada por las expectativas de los demás. La discrepancia entre estos dos conceptos puede generar incongruencia, ansiedad y malestar emocional. Reflejo simple. El reflejo simple es una técnica utilizada en la terapia centrada en el cliente que consiste en repetir o parafrasear lo que el cliente ha expresado. Esta técnica ayuda a validar la experiencia del cliente y a facilitar la simbolización de sus sentimientos, permitiendo que el cliente se sienta escuchado y comprendido. Es una herramienta fundamental para fomentar la comunicación y la conexión en la relación terapéutica. Conclusión: la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers se centra en la relación terapéutica y en la capacidad del cliente para autoexplorarse y crecer. Las características del terapeuta, junto con la comprensión de la personalidad y el uso de técnicas como el reflejo simple, son esenciales para facilitar el cambio y el desarrollo personal en el contexto terapéutico. Texto 1. Conceptos fundamentales de la terapia Gestalt, centrándose en los patrones o estilos de contacto que limitan la flexibilidad del individuo en su proceso de autoconocimiento y relación con los demás. A continuación, se presenta un resumen detallado de los puntos clave. 1. Patrones neuróticos. 1. Se analizan los caracteres neuróticos como estructuras estereotipadas que restringen la capacidad de una persona para interactuar de manera creativa y flexible con su entorno. 2. Estos patrones son considerados como defensas que se desarrollan a lo largo del crecimiento y evolución del ser humano. 2. Habilidades del self. 1. La teoría de la terapia Gestalt enfatiza el desarrollo de habilidades del self que son esenciales para el proceso de contacto y la interacción con el mundo. 2. Se menciona la importancia de la resistencia y las interrupciones en el proceso de contacto, que pueden manifestarse de diversas maneras. 3. Interrupciones del proceso de contacto. 1. Se describen diferentes tipos de interrupciones que afectan la capacidad de contacto. Introyección. Aceptar ideas o valores de otros sin cuestionarlos. Retroflexión. Dirigir hacia uno mismo lo que se debería dirigir hacia el exterior. Proyección. Atribuir a otros sentimientos o pensamientos que uno mismo no puede aceptar. Egotismo. Un enfoque excesivo en uno mismo que impide la conexión genuina con los demás. 4. Desarrollo evolutivo del ser humano. 1. Se discute cómo las experiencias en la infancia y la adolescencia influyen en la formación del self y en la capacidad de contacto. 2. Se menciona la importancia de la relación con figuras de autoridad y el desarrollo de la autonomía durante la adolescencia. 5. Estilos de contacto. 1. Se introducen diferentes estilos de contacto, como el de confluencia, que se caracteriza por la fusión con el otro, y el de figura, que se centra en la individualidad. 2. La rigidez en estos estilos puede llevar a automatismos que dificultan la conexión auténtica. 6. El rol del terapeuta. 1. Terapeuta tiene la responsabilidad de facilitar el proceso de autoconocimiento y contacto genuino, ayudando al paciente a explorar sus patrones de comportamiento y a desarrollar nuevas formas de interacción. 2. Se enfatiza la co-construcción de la experiencia terapéutica, donde tanto el terapeuta como el paciente participan activamente en el proceso. 7 conclusiones. 1. La terapia Gestalt busca ayudar a las personas a tomar conciencia de sus patrones de contacto y a desarrollar habilidades que les permitan interactuar de manera más efectiva y auténtica con el mundo.
2. La flexibilidad en el contacto es crucial para el bienestar emocional y la salud mental, permitiendo a los individuos adaptarse y crecer en sus relaciones interpersonales. Este resumen proporciona una visión general de los conceptos clave del texto, destacando la importancia de la terapia Gestalt en el entendimiento de la interacción humana y el desarrollo personal. El texto El Self crea y es creado en el contacto. Se centra en la psicoterapia de la Gestalt, una corriente psicológica que se desarrolló a mediados del siglo XX, y se refiere a las teorías y prácticas de sus fundadores, como Frederick Perls, Ralph Hefferlein y Paul Goodman. A continuación se presenta un resumen detallado de los conceptos clave abordados en el texto. 1. El self y el contacto. 1. TEF en la terapia. Gestalt, el self, se entiende como un sistema complejo que se desarrolla a través de la interacción con el entorno. 1. Se considera que el self es relacional y se forma en la frontera de contacto con el mundo exterior. 2. Contacto. Es un proceso fundamental en la terapia Gestalt que implica la interacción entre el individuo y su entorno. 2. Este contacto puede ser interrumpido o alterado, lo que puede llevar a problemas psicológicos. 2. Metodología y teoría. 1. 4 senderos. Se mencionan 4 senderos metodológicos que guían la práctica de la terapia Gestalt. Uno de ellos se refiere a la pregunta metodológica sobre cómo leer y entender el texto fundamental de la terapia Gestalt. 2. Dicotomías neuróticas. Los fundadores de la terapia Gestalt estudiaron dicotomías básicas, sano, enfermo, bueno, malo, y cómo éstas afectan la experiencia humana. 3. Dimensiones del tiempo y experiencia. 1. El texto enfatiza la importancia de la dimensión temporal en la comprensión del proceso terapéutico. 1. La experiencia se desarrolla en un contexto temporal que influye en cómo se percibe y se actúa en el presente. 4 perturbaciones del funcionamiento del self. 1. Se discuten diversas perturbaciones que pueden afectar el funcionamiento del self, como la retroflexión, cuando una persona dirige su energía hacia sí misma en lugar de hacia el entorno, y la falta de contacto con el entorno. 2. La psicopatología se entiende como un ajuste creativo a situaciones difíciles, donde los síntomas son vistos como intentos de evitar la ansiedad. 5 objetivos de la psicoterapia. 1. El objetivo de la terapia Gestalt es mover al individuo del egotismo, una preocupación excesiva por uno mismo, hacia una creatividad relacional, donde se fomente el contacto auténtico con los demás y el entorno. 2. Se busca que el paciente desarrolle su espontaneidad y capacidad de contacto, lo que implica aceptar riesgos y abrirse a nuevas experiencias. 6. La experiencia del contacto. 1. La experiencia de contacto se describe como un proceso dinámico que evoluciona a través de diferentes fases, desde la orientación hasta el contacto final y la retirada del contacto. 2. La intencionalidad relacional es clave en este proceso, donde el terapeuta y el paciente co-crean el campo de la experiencia terapéutica. 7 conclusiones. 1. El texto concluye resaltando la importancia de la lógica hermenéutica de la circularidad en la terapia Gestalt, donde se reconoce que tanto el terapeuta como el paciente están en un proceso de diálogo continuo que influye en la práctica psicoterapéutica. 2. Se enfatiza que la terapia Gestalt no solo se basa en teorías, sino también en la experiencia vivida y en la relación entre el terapeuta y el paciente. En resumen, el texto proporciona una visión profunda de la psicoterapia Gestalt, sus fundamentos teóricos, la importancia del contacto y la relación, y cómo estos conceptos se aplican en la práctica terapéutica. La terapia Gestalt se centra en la experiencia presente y en cómo las interacciones con el entorno y con los demás afectan el desarrollo del self y la salud mental.